Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para este domingo segundo del tiempo pascual. Hemos venido eh, al adentrarnos en la pedagogía de la palabra de Dios que considera y ve un poco la gran dificultad que tenemos para vivir en fe en muchos de los acontecimientos de la vida, dado que estamos marcados, pues, indiscutiblemente desde la modernidad por una racionalidad supremamente fuerte, eficientista, y donde no damos paso a veces a la sorpresa, al milagro, a lo que puede acontecer de diferente. La palabra de Dios nos va mostrando un poco eso y nos va acompañando en la certeza del Cristo resucitado en nuestra vida. Sucede, y esto el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos dicho que nos da razón. ¿Nos da razón de qué? Lucas piensa de una manera muy, pero muy completa su propuesta de catequesis evangelizadora. Podríamos decir eso, y sin ser un conocedor bíblico, ¿no? Que la propuesta del evangelista Lucas es una estupenda, magnífica, una gran catequesis en la que, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta a nosotros todo el proceso de adhesión a la fe y de gozo de la vivencia del resucitado en nuestra vida, que creo que es el centro de la resurrección. El centro de la resurrección es el paso de la bancarrota a la explosión de alegría y gozo pascual, el paso de la muerte a la vida, el paso de la incredulidad a la fe, pero que no es una certeza racional en la que vamos a tener unas hipótesis comprobables, no, o sea, a la manera científica, no. Vamos a tener una vivencia profunda en el corazón que nos da razón de que esa presencia de Dios cambia y transforma la vida. Es lo que nos viene mostrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando miramos a cada uno de esos personajes, cuando miramos la acción del Jesús resucitado en la vida, por ejemplo, de un Pedro, la vida de un Pedro que pasa de negar a Jesús por el miedo, porque Pedro sentía un miedo profundo. No era que no amara, lo hemos dicho, no era que no amara al maestro, lo amaba profundamente. Pero ¿qué pasa cuando el miedo se instala en nuestro corazón? Y cuando vienen las dificultades, y cuando para salvarnos, para sentirnos seguros, a veces podemos estar abocados a negar lo innegable, a negar los principios y los valores fundamentales. Yo creo que esto es bien importante. A veces el miedo nos lleva sobre esa orilla del desespero, sobre esa orilla del sentirnos profundamente mal, porque hemos sido paralizados en hacer lo que debíamos hacer, lo que correspondía hacer, ¿no? Y vemos precisamente estas figuras emblemáticas que nos presenta Hechos de los Apóstoles en, en Pedro, en Juan, en Santiago, en estos discípulos que tienen una gran importancia dentro de la estructura, digamos así, del Señor, que son sus apóstoles, que van a ser hoy, como vamos a ver, sus enviados, y que ya Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo Jesús ha actuado en la vida de ellos. Entonces, cuando vamos hacia atrás, excepto Juan, que estuvo con María y con las mujeres en el camino del Calvario hasta el último suspiro del Maestro, todos los demás huyeron. Todo sonaba a un rotundo, a un estruendoso fracaso existencial, emocional, espiritual. Todo parecía
terminado. Yo creo que esto es bien importante como considerarlo para que no desfallezcamos en la esperanza de que ese encuentro con Cristo resucita el ánimo, la vida, resucita una nueva oportunidad, resucita un ver de una manera diferente la vida, ¿no? Entonces hoy nos encontramos a Pedro, a Juan, esa primitiva comunidad que viene creciendo. Ayer lo decíamos en el comentario. ¿Por qué crece esta comunidad? Miren, más allá de los discursos, que además de los discursos vienen acompañados con unos signos concretos de vida, de cambio, de transformación, eh, viene presentada la resurrección como un evento totalmente transformador. Y lo encontramos, hoy encontramos precisamente eso. Va creciendo esa comunidad y va creciendo. A mí me gusta utilizar, y no me canso de hacerlo en el tiempo pascual, esa expresión que me parece que recoge de una manera sintética, pero muy fuerte, el por qué se adherían cada vez más personas al movimiento cristiano. Y para mí es muy importante esa expresión que dice, mírenlos cómo viven. Ese mírenlos cómo viven retrataba precisamente eso. Qué bueno vivir como vivía esa primitiva comunidad, en unidad de cuerpos, en unidad de corazón, en su vida de oración, en la fracción del pan, en la solidaridad continua, en el acompañamiento, en la certeza de la presencia del Espíritu que fortalecía, que mantenía viva la esperanza y que no permitía que se desajustara y que perdiera su fuerza y su impulso, ¿no? Ese espíritu del resucitado. Es lo que vemos hoy precisamente en esa primera lectura que nos dice que muchos colocaban a los enfermos en las orillas de los caminos para que aunque fuera con la sombra de Pedro, fueran sanados. Hay una, hay una bellísima canción de Pentecostés que tiene como tema central precisamente este tema, ¿no? Yo en realidad, yo no sé cantar, no tengo esto, pero sí les voy a decir un poco cómo este canto, que entre otras cosas es muy alegre, manifestaba esto que era lo que pasaba, que no era Pedro, que no era su sombra. Entonces fíjense que este canto dice algo interesante. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y así sigue, Nazareno, Nazareno. En fin, no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era porque Pedro estaba habitado por el espíritu del Nazareno. Allí donde habita Cristo en medio de nosotros, allí suceden cosas extraordinarias. Allí se vivencia los frutos de la Pascua, los frutos de la fe. Pero este creer es la gran dificultad cuando todo lo queremos de una manera matemática, de una manera probable, de una manera... No, ese encuentro con Cristo es real, es probable y cambia incluso el curso de muchas situaciones que parecen naturalmente impensables, ¿no? Entonces yo creo que es esto. Y viene presentándonos ahorita no va durante 5 semanas a presentarnos el Apocalipsis de San Juan, donde también encontramos una comunidad viva bajo la persecución de Dionisiano, del emperador, y donde vive con demasiada fuerza esa presencia también del resucitado. Una comunidad que a veces en terrenos de gran dificultad, de gran persecución, como en el tiempo del Apocalipsis, en ese primer siglo, había grandes persecuciones. ¿Y qué era lo que hacía precisamente?
¿Y qué era lo que hacía, y qué era lo que hacía precisamente esto? ¿Qué era lo que hacía precisamente esto? Que ese encuentro personal con Él diera como resultado vidas verdaderamente transformadas. Y encontramos en el Evangelio, ya para finalizar, que me parece que es como la síntesis, el modo como los discípulos van aprendiendo a descubrir a Jesús y las dificultades también de acrecentar, de consolidar la fe. Esto es bien importante. Miren, los discípulos que aparecen en un escenario muy complejo estaban frustrados, estaban en bancarrota de su proyecto, de todas sus expectativas, estaban encerrados porque tenían miedo. Aquí aparece el miedo como el factor paralizante, como el factor que impedía no solamente avanzar, sino también ver la vida. Entonces aquí aparece y aparece Jesús en medio de ese miedo, en medio de ese miedo para decirle paz a ustedes. Jesús llega con la paz para disipar los temores, para decir es difícil, es complicado, no es fácil, hay momentos pero muy retadores, hay momentos en que quisiéramos tirar la toalla, hay momentos en que parece que todo se terminó, pero no. Tengan paz en ustedes, yo estoy con ustedes y yo voy a actuar en medio de ustedes, lo que Jesús hace allí despejar, aquí estoy, y devuelve la alegría, devuelve la paz. Pero aparece un elemento interesante que es la figura de Tomás, esa figura de Tomás, quisiera entenderla y proponerla a ustedes, mi querida comunidad, ¿no? Como una figura muy interesante de la vida cristiana y de la fe, que es la capacidad de preguntarse, Tomás no está diciendo que sea falso lo que dicen sus hermanos de comunidad. Lo que está diciendo Tomás es que él quiere tener su propia experiencia, que él hasta que no sienta que vive en lo profundo de su corazón esto, no lo va a creer. El mismo Señor le permite, ven, Tomás, aquí estoy. Sé creyente, no incrédulo. Yo estoy en medio de ustedes. Y Tomás vive la experiencia del encuentro personal con el Señor. Fíjense que ya no le dice, venga, y no meto los dedos, aunque aquí tengamos en este hermoso cuadro de Caravaggio esto. Jesús sale al paso para decir, nuestra fe no es una fe irracional, es una fe que puede dar razón y decir, sí, Señor, esta fe vale la pena, esta fe tiene unos valores sólidos, esta fe puede mostrar en su haber, de su experiencia de 2025 años, vidas transformadas por el Señor. Y también no las presenta ausente del conflicto, ausente de la duda, ausentes del desánimo, no presenta unas vidas como todas las vidas llenas de dificultades, pero apareciendo Jesús, atravesando ese umbral, ese muro sólido del miedo, de las limitaciones, para decir, levántense, ánimo, sigan adelante. Pidámosle pues al Señor hoy que nos acompañe en este camino de la Pascua y que nos ayude verdaderamente a sentirlo como lo sintió Tomás y que podamos decir, yo y agrego algo más todos los días a esto y lo hago desde mi propia experiencia, Dios Señor mío y Dios mío, y yo digo, creo, pero aumenta mi fe. Le pido al Señor que aumente mi fe porque a veces también, aunque soy un pecador, siervo suyo, llamado por Él, también a veces dudo, a veces me caigo, a veces me desanimo, a veces creo tirar la toalla, pero no, aquí estamos. Estamos aquí porque esa fuerza del resucitado nos permite seguir adelante. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un feliz domingo. Aleluya, aleluya, aleluya.